Totalmente gracias a Dios les damos a nuestro Dios porque somos libres, una nación libre en la cual podemos disfrutar cada uno de nosotros. Todo el Perú disfruta esta libertad. En esta mañana tenemos un tema muy importante. El tema en esta mañana es la libertad sembrando esperanza. Todo nuestro país somos libres. Ya no tenemos esclavitud de otros países, sino que somos libres, somos independientes. Pero también nuestra nación y algunos peruanos siguen estando esclavos. Pero nosotros que conocemos al gran Dios Todopoderoso, tenemos esa libertad a través de la obra, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos esa libertad. Y esa libertad, cada uno de nosotros las gozamos, disfrutamos, pero también tenemos que ir en esta libertad que tenemos sembrando esperanza. En Miqueas capítulo 7, versículo 7, la Escritura nos dice lo siguiente: mas yo miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aquí el libro de Miqueas describe un gran periodo de corrupción y juicio en Israel y Judá. Pinta un cuadro sombrío de la decadencia moral y espiritual, donde la confianza y la lealtad eran escasas. Ahora, al igual que el profeta Miqueas, en su tiempo, un tiempo de corrupción. Había una decadencia moral y espiritual. Hoy la estamos viviendo también. Y este versículo también es para este tiempo. Y fíjense que dice Miqueas dice, mas yo miraré a Jehová. Esta parte enfatiza la decisión consciente del profeta de dirigir su atención y enfoque hacia Dios. Mas yo miraré, a pesar de todo lo que podía estar pasando ahí, había una corrupción moral. Habían dejado a Dios, habían abandonado a Dios. Pero él llega a decir, mas yo miraré a Jehová. Estaba dirigiendo su atención y el enfoque hacia Dios. Pero no solamente miraré a Jehová, sino que sigue diciendo el versículo, esperaré al Dios de mi salvación. La espera implicaba confianza y paciencia. A pesar que el pueblo se estaba alejando cada vez de Dios, el pueblo ya no quería más a Dios. Pero no solamente esto, sino no solamente, mas yo miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, y sigue el versículo y termina, el Dios mío me oirá. Esta afirmación revela una profunda fe y seguridad en la respuesta de Dios. Miraré, esperaré, porque Él me oirá. A pesar de todas las circunstancias que podía vivir
Miqueas, él dejó en claro, ¿había corrupción? Sí. ¿Había una decadencia moral? Sí. ¿Una decadencia espiritual? Sí. Pero a pesar de todo esto, él siguió mirando a Dios. Él siguió esperando en Dios, porque él sabía que su Dios le oiría. En esta mañana, una libertad sembrando esperanza, viene una pregunta. ¿Cómo podemos ir sembrando esperanza a través de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús? Vamos a comenzar. Número 1, una libertad para demostrar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 24. La Escritura dice de esta manera, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una libertad para demostrar. Este versículo va destacando la prioridad del apóstol Pablo a su llamado y a su ministerio. ¿A pesar de qué? A pesar de las circunstancias. ¿A pesar de qué? Persecuciones. ¿A pesar de qué? De los enemigos que se levantaban. Él tenía un enfoque en su vida. Cristo le había dado la libertad. Y él tenía en su mente, tengo que demostrarla. ¿Cómo? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Ni estimo preciosa mi vida, decía. Y aún más, él va remarcando, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es la misma persona que él se encontró camino a Damasco. Esa misma persona que se encontró camino a Damasco, él decía, este es el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino para dar testimonio. Aquí vemos el compromiso de Pablo con el Evangelio, pero también aquí hay un llamado a la fidelidad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que seguir y terminar nuestra carrera con gozo. Una libertad para demostrar, hermanos, cada día, en cada instante, a pesar de que se puedan presentar circunstancias, sí, adversidades, sí, situaciones difíciles, sí, familiares, sí. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Esta declaración del apóstol Pablo es un compromiso, fidelidad y propósito en la vida cristiana, donde el cumplimiento al llamado de Dios supera cualquier consideración o circunstancia. Una libertad para demostrar. Pero vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una libertad para demostrar implica un desafío. El desafío de acabar la carrera con gozo, pero también el desafío de vivir una vida imitando
cada día la santidad de Dios. Tenemos que ir demostrando esto, hermanos. Porque este mundo, al igual que en Miqueas, una corrupción total, estamos en este mundo. Habían dejado lo espiritual. Están bien aquí en nuestro país. Por eso esta libertad que gozamos en Cristo Jesús tenemos que demostrarla a todo el mundo. Y aquí este versículo nos exhorta a imitar la santidad de Dios. No es algo opcional, sino es un mandato para todos aquellos que han sido llamados por Dios. Y también esta santidad es un atributo esencial de nuestro Dios. Por lo tanto, debe ser un rasgo distintivo de cada uno de nosotros. No solamente nos invita a imitar, sino también es un rasgo distintivo de cada uno de nosotros. En resumen, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16 nos llama, en primer lugar, a reconocer la santidad de Dios. En segundo lugar, a aspirar a la santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Ser diferentes ante este mundo y vivir en obediencia a Dios. Una libertad para demostrar el desafío de terminar nuestra carrera con gozo y seguir imitando a nuestro Dios. ¿Cómo podemos ir sembrando esperanza a través de esta libertad? Número 2. Una libertad para difundir, no solamente para demostrarla, sino también para difundirla. En Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí en el versículo 14, Pablo plantea preguntas retóricas que resaltan la necesidad de la predicación. Comencemos a analizar, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe en Cristo se basa en escuchar el mensaje del Evangelio. Siguiente pregunta dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La predicación es el medio a través del cual las personas reciben el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La predicación requiere, hermanos, un llamado y una comisión para llevar el mensaje. Una libertad para difundir va siendo no solamente un desafío, sino también una demanda de Dios para cada uno de nosotros. Nuestro país necesita que llevemos el Evangelio. Hombres y mujeres, familias, jóvenes que se van perdiendo, familias que se van dividiendo, grandes conflictos. Pero Dios nos ha puesto aquí en nuestro país con una libertad a través de Cristo Jesús, pero para difundirla. Porque eso es una demanda de parte de Dios de cada uno de nosotros. Y aquí cuando habla, aquí en el versículo 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En la antigüedad los pies eran un símbolo de movimiento, de viaje.
pues los pies traen las buenas nuevas, son hermosos. ¿Por qué? Porque llevan el evangelio, llevan el mensaje de salvación a todos. Fíjense lo que simboliza poder llevar nuestros pies anunciando el evangelio, difundiendo el evangelio. Pero no solamente eso, sino que en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una libertad para difundir también. Aquí hay una demanda de parte de Dios, que prediques la palabra. Aquí Pablo instruye a Timoteo abiertamente a que él pueda proclamar la palabra de Dios, que lleve el mensaje del evangelio como las enseñanzas de las escrituras. Pero no solamente que predique la palabra, sino que también aquí hay una demanda en cuanto a qué, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí enfatiza la necesidad de estar siempre dispuestos a predicar la palabra, sea la circunstancia que sea. Y el versículo termina: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo indica que la proclamación de la palabra debe ir acompañada con la corrección, con la exhortación, utilizando ¿qué cosa? La paciencia y la enseñanza sólida como herramientas para poder llevar el evangelio. En resumen, es una instrucción para todos los creyentes. Y aquí estamos tú y yo. La necesidad de proclamar una libertad para difundir. No solamente una libertad para demostrar, sino también, en segundo lugar, una libertad para difundir. Pero también hay una tercera libertad, una libertad para diferenciar. Diferenciar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí el apóstol Pablo comienza: de modo que si alguno está en Cristo. Esta parte enfatiza la importancia de la relación con Cristo. No es solo una declaración de fe, sino una unión vital con Cristo. Esta libertad tiene que ser para diferenciar, hermanos. Nuestra vida tiene que ser diferente a los demás. En donde estemos estudiando, trabajando o en nuestras propias casas. Y aquí va diciendo que es una nueva criatura es. El que está en Cristo es una nueva criatura. La frase describe la transformación interna que ocurre en el creyente, que esto se va a ver externo. Y aquí vemos una demanda, la demanda de Dios para nuestras vidas. Poder diferenciarnos
ante lo demás. Marcar la diferencia. Mi conducta, mi carácter, nuestra forma de ser. ¿Cuánto de esto quizás se ha perdido en el ambiente cristiano? ¿Cuántos malos testimonios se escuchan? Pero hermanos, tenemos esta libertad para diferenciarlo. Pero no solamente eso, sino que en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremenda la demanda de Dios, que esta libertad tenemos que diferenciarla. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, una vida ofrecida para el Señor, nación santa, apartados y dedicados para Dios, pueblo adquirido por Dios. Enfatiza que los creyentes han sido comprados por el sacrificio de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario, con el objetivo de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito central, hermanos, es compartir con otros el testimonio de cómo Dios nos sacó de la oscuridad, pecado, hacia la luz, la salvación, en Cristo Jesús. Tremendo desafío, tremendo demanda que tenemos cada uno de nosotros. Y por último, número 4, una libertad para dedicar. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta frase describe la identificación del creyente con la muerte de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo se identificaba. Pongámonos a pensar por un momento en la mente, en lo que tenía en la cabeza el apóstol Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia. Pasó por el encuentro personal con Cristo Jesús. Comenzó la transformación en su vida. Y él llega a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Fíjense la relación que tenía estrecha él con su Salvador. Y que eso le implicaba transferir a los demás su propia vida, su testimonio. Esta libertad nos lleva a dedicar nuestras vidas al Señor. Sea la edad que tengamos, lo mejor que podemos dar al Señor es dedicar nuestras vidas al servicio del Señor. Nuestro tiempo, nuestros dones, talentos al Señor, para servir aquí en nuestra iglesia local, hermanos. Coloca tus dones y talentos al Señor aquí en nuestra iglesia.
porque esta libertad implica que nosotros dediquemos nuestras vidas al Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una libertad para dedicar va implicando, hermanos, que nosotros cada día podamos andar como es digno del Señor. Tenemos libertad en Cristo, pero hay un desafío, hay una demanda de parte de Dios. ¿Cómo podemos entonces ir sembrando esperanza a través de esta libertad? Número 1, una libertad para demostrar. Número 2, una libertad para difundir. Número 3, una libertad para diferenciar. Y número 4, una libertad para dedicar. Hermanos, tenemos todos los desafíos de Dios para seguir poblando el cielo con más peruanos y que pasen de muerte a vida. Oremos.